causa número 20, expediente 40-2023, proceso de habeas corpus, iniciado a favor de don William Trickett Smith II, contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Informará sobre hechos el señor beneficiario William Trickett Smith II desde el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro. Asimismo, informará su abogado, el doctor Humberto Abanto Verástegui, y por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, informará el abogado Johnny Tupayachi Sotomayor. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, sus excelencias, señor procurador. No una, sino muchas veces se ha dicho que si Franz Kafka hubiera nacido en el Perú, sería un autor costumbrista y no el padre de la narración real maravillosa. Y cabría decir que en este caso se justifica más que nunca porque en su libro El Proceso, Joseph K. hablaba el idioma, estaba en el mismo país y funcionaba bajo el mismo sistema legal. William Trickett Smith es un ciudadano norteamericano acusado de un grave delito, extraditado al Perú, que fue sometido a un proceso en un país extraño, bajo un lenguaje que desconocía y con un sistema legal que también desconoció y con un consejo legal absolutamente ineficaz y deficiente. Permítanme explicar el caso, sus excelencias. Como ustedes van a poder comprobar en el expediente, William Trickett Smith es acusado de asesinar a su esposa, Hanna Gómez Menéndez, y de deshacerse de su cuerpo. William Trickett Smith admite haberse deshecho del cuerpo, pero no haber asesinado a su esposa. Sin embargo, en el juicio, cuando él llega al Perú, contrata a su familia, está su madre acá, y por producto de la extradición se encuentra aquí la jefa de los servicios ciudadanos de la Embajada Americana. Contratan un abogado que tiene práctica también en los Estados Unidos. Y este abogado le aconseja que opte por la conclusión anticipada del proceso. Y le dice que lo único que significa la conclusión anticipada del proceso es aceptar la pena, acortar el proceso y obtener una pena más baja. No significa reconocer la culpa. Eso en nuestro sistema, sus excelencias, es imposible. Tendríamos que preguntarnos por qué creyó eso William Trickett Smith. ¿Saben por qué, sus excelencias? Porque bajo la regla 11 de procedimiento federal en los Estados Unidos existe la declaración de nolo contendere, que yo puedo aceptar la pena sin aceptar la responsabilidad penal. Pero no solamente eso, sino que en el caso North Carolina versus Alford, la Suprema Corte de los Estados Unidos creó la Alford Plea, la declaración Alford, por la cual se puede declarar un procesado aceptar la pena igualmente sin tener necesidad de declararse culpable. Bajo este engaño, que consta además por escrito en la demanda, porque hemos presentado los correos electrónicos del abogado en los que dice con claridad: yo no entiendo por qué la gente dice que William se ha declarado culpable. Él solo ha aceptado la pena. Ante el reclamo de la familia, porque los medios de comunicación dicen que William Trickett Smith se declara culpable de haber asesinado a Hanna, el abogado responde: yo no entiendo por qué la gente no comprende que William no se ha declarado culpable, sino que solo ha aceptado la pena. Si esa no es la definición clásica de la defensa ineficaz, sus excelencias, es difícil encontrar un ejemplo más palpable de ello. Pero en el curso del proceso la defensa ineficaz se hizo más grave aún. Y se hizo más grave, sus excelencias, porque como ustedes van a poder comprobar en las actas del juicio oral, en las sesiones 3, 2, 3 y 4, cuando William Trickett Smith invoca su derecho a guardar silencio, la sala lo intima a declarar. Usted tiene que esclarecer la verdad.
Usted tiene que decir la verdad. Y cuando insiste en guardar silencio, lo envían a conferenciar con su abogado para que su abogado lo persuada de que declare. Y su abogado no protesta. Su abogado no hace valer su derecho. Allí están las actas del juicio oral. No lo está inventando la defensa de William Trickett Smith en este habeas corpus. Allí está la declaración. Pero no queda allí, sino que recurre hasta la Corte Suprema. Pasa una cosa curiosa, va en recurso de nulidad, y en el recurso de nulidad, siendo él el recurrente, le incrementan la pena. Es lo que les ha contado. Años después se anula, 7 años después se anula eso. Su Excelencia, ¿me podría conceder unos minutos más? 2 minutos para que concluya. ¿Y qué ocurre cuando finalmente se pronuncian anulando esta resolución inicua que le incrementaba la pena siendo el recurrente? La sala da cuenta de que el señor Trickett Smith efectivamente nunca confesó, porque lo que hizo fue abusar de su derecho de guardar silencio. Está expresa en la resolución, créanlo. Abusó de su derecho de guardar silencio. Estas son las razones, sus excelencias, que nos traen ante ustedes, para recordar que nosotros, en nuestra Constitución, en el artículo 139.3, hemos recogido el debido proceso legal. Y este tribunal ha reconocido como un derecho, el derecho no solo al debido proceso, sino el derecho a la no autoincriminación. El nemo tenere se ipsum accusare, que ha sido reconocido como un derecho implícito por este tribunal. Y por estas razones, tengo que recordar que cuando tomamos la idea del debido proceso legal, lo tomamos de la 5ª enmienda de la Constitución americana, que hizo una promesa muy sencilla: nadie será privado de su vida, su libertad y su propiedad sin un debido proceso legal. El señor Trickett Smith, culpable o inocente, para que sea declarado tal, necesita un debido proceso legal. Y es lo único que hemos venido a pedirle, sus excelencias. Solicitamos que se declare fundado el recurso de agravio constitucional, se revoque la sentencia recurrida y se declare fundada la demanda de habeas corpus, disponiéndose un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema que tenga en cuenta el derecho a la defensa eficaz y el derecho a guardar silencio. Muchas gracias. Sus excelencias, como ustedes habrán escuchado, el argumento no tiene ningún destino probatorio. Yo no estoy discutiendo, como a diferencia de mi colega, si el señor Trickett Smith es culpable o es inocente. Aquí no corresponde esta discusión. La pregunta es puntual. La falta de conocimiento técnico jurídico, conforme a la doctrina homogénea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es defensa ineficaz o no? Es defensa ineficaz. Decirle a una persona que con la colaboración, que con la conclusión anticipada está aceptando la pena pero no la culpabilidad, y que obtendrá por eso una pena debajo del mínimo, es un consejo legal desacertado que muestra desconocimiento del sistema o insinceridad del abogado. El hecho de que el abogado sea contratado, ¿quiere decir que el hecho de la elección del abogado significa que el cliente es responsable de la competencia del abogado? ¿O el abogado tiene un deber deontológico de prestar la mejor defensa posible? ¿Cómo está funcionando esto? Ahora los responsables del éxito de la defensa o de la entidad de la defensa son los clientes. Eso no es verdad. El abogado es responsable de su conocimiento porque el ego es el cliente. Por lo tanto, sus excelencias, el tema aquí no es ese y no se ha discutido, cosa muy interesante porque bastaría este solo punto, que el señor Trickett Smith fue presionado a declarar en más de 8 oportunidades por la sala. ¿Eso es permisible en nuestro sistema? ¿Podemos decir que eso está bien? Sí, pues, está bien porque huyó del país, porque presumimos que mató a su esposa, porque la puso en una maleta, porque la echó al mar, porque se subió a un bote, porque tuvo ayudas. Está bien que le hagamos eso. Ese es el mensaje que viene subyacente en el mensaje de la otra parte. No, sus excelencias. Por atroz que pueda imputarse, por atroz que sea el crimen que se le impute a una persona, sus derechos no se desvanecen. Vuelvo a decir, ahí está la evidencia y los correos son clarísimos. Cuando el abogado exclama: no entiendo por qué la gente no entiende que William no se declaró culpable.
solo aceptó la pena. Si esa no es una comunicación clara entre abogados y entre abogado y clientes, resulta difícil, su señoría, saber qué cosa puede ser claro entre abogado y cliente. Gracias. No, perdóneme, su excelencia. Adelante. Yo quisiera hacer un paso previo a mi respuesta. El señor Trique Smith no se declara culpable de la muerte de Hanna Gómez Meléndez. Pero sí Sí de haber dispuesto el cuerpo. Eso ya. no tenemos ninguna duda. Bueno. ¿Ya? En segundo lugar, quiero aclarar esto. El problema que ha pasado en nuestro sistema legal es que hemos ido importando modelos negociales sin respetar el gran consejo de Peter Heberle, que cuando vamos a importar una figura debemos tener cuidado de cómo se aclimata en nuestro sistema. En el sistema norteamericano hay un sistema amplio de proceso negocial, por el cual inclusive, ¿qué sucede? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Yo tengo un caso, una acusación grave, un indictment por un delito muy grave. Entonces el riesgo en un juicio público, en Estados Unidos nadie renuncia al juicio por jurado, es que yo resulte culpable y me impongan una pena de 25 años. El fiscal me ofrece 5, sea inocente o culpable. Yo hago mi cálculo por los resultados y por los precedentes y digo, 25 es el riesgo probable de una pena, si es que el jurado se equivoca. Acepto 5 sin declararme culpable. Uso o la nolo contendere o la alfor plie. Cualquiera de estas dos cosas, pero no he aceptado. En nuestro sistema se ha establecido eso. Entonces aquí viene el problema, que un ciudadano norteamericano, hijo de abogados, cree la palabra de su abogado, que además habla inglés, que no se preocupe usted, que en el Perú también funciona así, puede aceptar la pena y no declararse culpable. Claro, justo ahí. Tendríamos que partir del examen racional que está haciendo exactamente al revés. Para que haya una sentencia válida, es decir, una declaración judicial que pudiéramos esgrimir en este caso, el proceso tendría que haber sido válido. Y lo que él esperaba es lo que su abogado le dijo que podía darse en el sistema judicial peruano, es decir, que le pusieran una pena por debajo del mínimo, si él iba a una conclusión anticipada aceptando la pena y no la responsabilidad, porque él no quería correr el riesgo de un juicio en el que, con todos los antecedentes de haberse ido del país, etcétera, estaba todo en contra y cantado que lo condenaría. Entonces, esa es la razón de su decisión, su excelencia. Gracias, conforme.